aquí, comandante? Millones de cosas. A ver, ¿qué le viene a la memoria? Este patio, creo que nos reunimos con otro más grande. Aquí llegué yo como a las 8 de la noche. El 9 de abril. El 9 de abril. ¿Y por qué lo trajeron, comandante? ¿Por qué lo trajeron acá ese día? ¿Por qué? Lo sacaron. No, yo vine porque me topé con un carabinero que tenía un fusil ametrallador y me dijo que aquí estaba una estación, todas las estaciones estaban sublevadas. Y yo acababa de pasar por el Ministerio de Defensa, porque allí yo iba con el jefe de la policía sublevada y el carro de él se rompió. Y yo iba en otro detrás de un jeep y se lo di. Y estaba buscando un carro allí cerca para ver si podía acompañarlo, que él iba para la jefatura del Partido Liberal. Y nos estábamos llevando un carro, un Lincoln del Ministerio de Defensa, sin saberlo. Y vimos unas bayonetas así, ya era de noche casi, una gorra. Entonces cruzamos y vinimos en esta dirección y el fusil, y me trajeron aquí donde estaba el grueso de la tropa sublevada. La tropa sublevada estaba aquí. ¿Usted qué hizo cuando llegó acá? Yo a identificarme enseguida, donde quiera que llegaba, yo decía que yo era un estudiante cubano, que estaba en un congreso y yo me unía a ellos también. ¿Y los ayudó a pelear? ¿Qué vino? ¿Usted qué iba a hacer? Estábamos haciendo un congreso de estudiantes latinoamericanos, que coincidió o lo hicimos coincidir con la conferencia panamericana. ¿Y usted qué hizo en el momento en que ya entra aquí a la estación? Por aquí una de las cosas que tenía deseo tomarme un café, pero no tenía ni un centavo porque la cartera me la habían llevado un rato antes. Ya me habían dicho que no me iba sin que me llevaran una cartera. Y tenía muy poco, pero daba para un café y tuve que pararme y dije, quiero tomarme un café, pero no tengo ni un centavo. Claro, yo estaba armado, un fusil, una gorra sin visera, un capote y un Mauser, un fusil. 14 balas nada más. ¿Y usted peleó ese día? ¿Esas se dispararon? Ese día pasaban los tanques por aquí y ametrallaban. Porque esto sí creo que tiene 2 o 3 pisos, ¿no? Si es esta, creo que es esta, porque estaba muy cerca de donde está el ministerio de yo creo que es esta, me deben haber traído a la que era, ¿no? ¿Y los tanques disparaban y usted qué hacía, presidente? Yo en ese momento, que nosotros con los tanques, yo tenía muy pocas balas, no disparaba. Estaba allí en la escalera esperando un ataque. ¿Atrincherado? ¿Usted iba a utilizar? Bueno, yo no estaba atrincherado, estaba parapetado. ¿La iba a utilizar o no? Pero si tú la tienes, ¿qué remedio no te queda? Tienes que usarla si te atacan. Es que yo me había identificado con el pueblo que se había sublevado, con la policía. ¿Pero usted qué pensó en ese momento? ¿Me tocó? Uno no piensa mucho a esa edad que yo tenía, 21 años. ¿Y cuando empiezan a Era disparar? muy idealista. Cuando empiezan a disparar... No, ellos pasaban los tanques y tiraban una ráfaga y seguían. Y yo me alegraba que se conformaran con eso. No fuera a ser que empezaran a tirar con los cañones. ¿Usted finalmente tuvo que disparar con su arma? ¿La alcanzó a disparar esos 14 balas que tenía? Oye, tú quieres saber mucho, pero yo algunos secretos me los tengo que disparar, guardar. Yo lo que sé es que no hubo bajas colombianas de mi parte. Pero hoy en Colombia... Yo tuve que hacer algunos disparos contra una fortaleza. A distancia, simbólicos casi. ¿Cuánto duró ese, digamos así, enfrentamiento? Es una historia tan larga que si te la cuento por pedacitos no se va a entender. ¿Y ese día? Ese fue el día 9 por la noche. Me pasé toda la noche esperando el ataque. Había 400 hombres aquí, un jefe de policía. Y yo resignado, estaba solito, ya no había ni un cubano, ni había nadie. Me había quedado solo. Pero me alegro mucho de que en aquel momento digo que me pregunto qué hago yo, ni mi familia ni nadie sabe si Colombia no es mi patria. Yo digo, yo creía que lo que estaba haciendo era justo. Digo, las cosas justas hay que defenderlas, donde quiera que esté en cualquier país del mundo. Me quedo, y me quedé. Y me quedé el otro día. Yo trataba de convencer al jefe de la policía de que sacara aquella tropa a la calle, que una tropa encerrada era tropa perdida. Pero entonces, después del otro día me dieron una patrulla. Yo mismo se lo propuse para defender el cerro de Monserrate, que era un punto vulnerable.
Ya parece que por los libros de caballería que había leído yo, digo de caballería por lo del Quijote, los libros de guerra que había leído yo, me daban algunas ideas sobre cosas militares. Y dije, esta tropa hay que sacarla. No lo pude persuadir. Digo, esa montaña hay que defenderla. Lo persuadí. Y me dieron una pequeña patrulla. Y yo fui jefe, fui suboficial o algo de eso aquí. ¿Salió con gente de aquí? De aquí, de los policías de aquí, muy bien conmigo. ¿A los policías colombianos? Yo dirigí un grupito, no eran muchos. No eran las tropas de Bolívar en Boyacá, ni mucho menos, ni la de Córdoba allá, en la batalla de Ayacucho, éramos como 9, y las balas que teníamos eran muy pocas. Y el jefe que tenían era un jefe muy inexperto. ¿Esa experiencia usted le ha servido en la vida para algo? Ya me habían servido las de Cuba, en que los que se habían encerrado se habían perdido. Y ya bueno, yo fui aprendiendo poco a poco en la vida, la vida me enseñó, después aprendí más. Dígame, jefa, en esa época, déjame decirle, yo no sabía que había mujeres en esta estación, sino vengo mucho más rápido para acá. Mi personal le quiere dar un pequeño homenaje. Muy bien. Dame un momentico. Esa entrevista fue concedida por Fidel Castro en el mes de agosto del año 1994. Se encontraba en Bogotá en ese momento con motivo de la posesión del presidente Ernesto Samper, que asumió el 7 de agosto del año 1994. Y las periodistas que ustedes escuchaban haciéndole las preguntas allí a Fidel Castro son Vilma Tarazona y Yolima Celis, las que le sacan toda la información acerca de cómo fue que él participó en el Bogotazo. Es un impresionante documento periodístico, creo yo, acerca de cuál fue la participación de Fidel Castro, todavía joven, en los hechos que marcaron el inicio de la violencia en Colombia, violencia que todavía transcurre, que ha durado más de 50 o 60 años y que empezaron, según los registros históricos, ese 9 de abril del año 1948. Fidel Castro tuvo participación directa, personal, como él mismo lo cuenta y lo narra, en esos hechos del año 1948. Nosotros tenemos en este momento señal en directo permanente desde Miami, desde la pequeña Habana en la ciudad de Miami, donde hay miles de disidentes cubanos que desde la madrugada salieron a celebrar por la desaparición de Fidel Castro, salieron a expresar que esto es un hecho que marcará la historia de su país, la desaparición de Fidel Castro, la desaparición física del hombre que impuso la revolución y que impuso un régimen absolutamente férreo, rígido desde el año 1959. Pero aquí, Joelí y Carlos, en esta transmisión especial de NTN24, también tenemos más información acerca de la presencia de Fidel Castro en Colombia. Estuvo a mediados de los años 90 en la cumbre iberoamericana y también estuvo en la cumbre de los no alineados, que se cumplieron ambas cumbres en la ciudad de Cartagena. Les estoy hablando de mediados de la década de los 90. Esa fue quizás la última ocasión en la que Fidel Castro visitó a Colombia. Aquí tenemos el informe especial de cómo ha sido la relación entre Castro y Colombia. Es una historia tan larga que si te la cuento por pedacitos no se va a entender. La primera visita de Fidel Castro a Colombia ocurrió en 1948. Tenía 21 años, era estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana y estuvo en el Bogotazo el 9 de abril. Yo estaba armado, un fusil, una gorra sin visera, un capote y un Mauser, un fusil. 14 balas nada más. Años después, en 1994, regresó a la estación de policía donde estuvo atrincherado y recordó los hechos. Me trajeron aquí donde estaba el grueso de la tropa sublevada. Castro estaba en Bogotá como líder de la conferencia estudiantil, organizada como contrapeso a la cumbre panamericana que dio origen a la OEA. Yo lo que sé es que no hubo baja colombiana de mi parte. Pero hoy en Colombia... Yo tuve que hacer algunos disparos contra una fortaleza. A distancia, simbólicos casi. Se dice incluso que se reunió con Jorge Eliezer Gaitán y que en la libreta del líder liberal quedó el nombre de Fidel entre sus últimos apuntes. Luego del magnicidio y en medio del caos, Castro se puso a órdenes del jefe de la policía de la estación del barrio La Perseverancia y participó en las revueltas, según su propia remembranza. Me quedé. Y me quedé el otro día. Yo trataba de convencer al jefe de la policía de que sacara aquella tropa a la calle, que una tropa encerrada era tropa perdida. Pero entonces, después del otro día me dieron una patrulla. Yo mismo se lo propuse para defender el Cerro de Monserrate, que era un punto vulnerable. Como presidente de Cuba estuvo en Cartagena en junio del 94 en la cumbre iberoamericana, 8 meses después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, rotas por 12 años desde el gobierno Turbay y normalizadas en el gobierno Gaviria. Yo digo que respeto las ideas de ustedes.
En esa ocasión sorprendió porque apareció sin traje militar. Lo vimos de guayabera. Vamos a ver si este es el principio del cambio. Acudió a la posesión del presidente Samper en el 94 y regresó a Cartagena a la cumbre de los no alineados en el 95. No vinimos a Colombia a pedir nada especial de Colombia. Esa fue su última visita, pero influyó en Colombia con otro matiz. La revolución castrista inspiró y apoyó la creación de las FARC y el ELN en los años 60. Fidel Castro recibió en Cuba al comando del M-19 que hizo la toma a la embajada dominicana en el 80, al grupo Jega que secuestró en el 96, a Juan Carlos Gaviria, hermano del presidente Gaviria, al guerrillero de las FARC Rodrigo Granda y a líderes guerrilleros en diálogos de paz en las últimas 2 décadas.